México. Se prepara una reforma energética. Bueno, entre otros puntos, no sabemos cuáles van a ser los detalles de esta reforma energética, pero por lo pronto el PRI retiró de sus estatutos, de su programa de acción, los candados que tenía en materia de modificación constitucional. Vamos a conversar con el profesor investigador de TAM, el doctor David Enríquez. Él es también consultor en materia energética. Doctor David Enríquez, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Con mucho gusto, Sergio, Lupita, muy buenos días a todos. Hola, buenos días, doctor, ¿qué tal? David, la primera pregunta, ¿por qué es necesaria una reforma energética estando los precios del petróleo crudo tan altos? Bueno, es un tema muy interesante, Sergio, que hemos tenido oportunidad de comentar en distintos foros. En México tradicionalmente se ha asociado la no necesidad de la justamente al tema de precios altos, ¿no? No es necesario, estamos obteniendo un nivel de rentabilidad alto por el precio del petróleo. Sin embargo, es justamente el momento a analizar y decidir a fondo, ya que los recursos prospectivos que están ahí, por ejemplo, en aguas profundas y en otros reservorios, son desarrollados en mucho tiempo. Entonces vamos a capitalizar esos proyectos en muchos años, y si no lo hacemos, en aproximadamente 3 años, de 3 a 4 años, a más tardar seremos importadores netos de petróleo. David, ¿cuáles son las características que debe tener la reforma energética? Porque hay muchas resistencias, hay quienes dicen que esto no se debe ni tocar, no ni siquiera voltear a ver, porque este es el patrimonio de los mexicanos y no podemos tocar el patrimonio de los mexicanos a pesar de todo lo que ya sabemos. Me parece que hemos avanzado a partir de la reforma del 2008 en al menos eliminar una serie de mitos, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el tema de una reforma constitucional hoy en día era algo totalmente insalvable, totalmente impensable hace algunos años. Después de los éxitos y de los muchos fracasos también de la reforma del 2008, ya lo podemos pensar, y me parece que por donde se debe orientar primero es en considerar que la reforma no puede ser de carácter monolítico, es decir, los problemas de la industria petrolera en México son muy amplios y muy complejos, con muchísimas variables, muy asociados a las finanzas públicas, de tal forma que deben ser varias soluciones, no es una solución monolítica. Me parece que lo primero es distinguir entre las distintas cadenas de valor o los elementos de la cadena de valor de la industria petrolera, y distinguir que lo que conocemos como la exploración y producción tiene una lógica muy distinta a la lógica de las actividades industriales, ¿no? Y dentro de las actividades de exploración y producción, aún ahí hay una serie de diferenciadores pues muy característicos, como los problemas de producción en tierra, producción en aguas someras y producción en aguas profundas. Que la orientación de la reforma debe ser no tener apreciaciones monolíticas, sino distinguir las variables de los problemas y aportar soluciones en cada una de ellas. En el campo de, por ejemplo, de los pozos viejos, hemos visto de hecho que ya con los contratos incentivados ha habido una reactivación de algunos de estos pozos viejos. ¿Qué opinas de ello, David? Sí, me ha tocado vivir justamente el tema de lo que llamamos los campos maduros. Se han llevado a cabo una serie de licitaciones en los últimos 2 años. Y efectivamente ha sido, me parece, ha tenido un nivel de éxito importante, pero hay que decir que eso ha sido relativamente exitoso para campos maduros, es decir, el modelo de negocio que sigue para campos maduros es radicalmente distinto al que se sigue, por ejemplo, en aguas profundas, ya que el balance entre lo que conocemos como el upside y el downside del proyecto, es decir, la captura de renta, por una parte, o sea, la tasa interna de retorno para el inversionista, para el desarrollador de los proyectos y para el propio Petróleos Mexicanos, es muy distinto en aguas profundas, por ejemplo, que en campos maduros. Entonces, en campos, déjame preguntarte en aguas profundas, porque es donde se supone que está la mayor parte del petróleo crudo que podríamos extraer en el futuro. ¿Puede Pemex hacer esta exploración y explotación solo? ¿Necesita socios, necesita gente que lo apoye? Sí, definitivamente necesita socios. Lo que he venido analizando en los últimos días, la Estrategia Nacional de Energía que se presentó, como sabes, hace unos días, justamente a partir de la obligación que tiene con la reforma del 2008 el presidente de la República de someter al Congreso para ratificación, con una perspectiva de 15 años, justamente esa estrategia. Y ahí se habla justamente del tema de aguas profundas y de lo que se ha encontrado y de lo que se tiene como desarrollo.
Ahí se calculan inversiones de 2.000 a 4.000 millones de dólares en el ámbito realmente de exploración, ¿no? Y de desarrollo primario, diríamos. Pero lo que se calcula de acuerdo a instituciones internacionales, a consultoras internacionales, organismos, es que se necesitan más de 15.000 millones de dólares anuales por un rango de 7, 8, 9 años para desarrollar los campos. Es decir, es muy distinto el localizar el hidrocarburo a después efectivamente desarrollar y producir. El nivel de inversión que necesitamos hace que se requiera una reforma constitucional importante que permita la participación, por ejemplo, en producción compartida, que es algo que se tiene prácticamente en todo el mundo, incluido en países como Cuba o en países como Venezuela, ¿no? No es nada del otro mundo, digamos. 15.000 millones de dólares, para que tengamos una idea, si no mal recuerdo, las ventas totales de Pemex, totales con todos los productos que vende dentro y fuera del país, son como 115.000, 119.000 millones de dólares. Es correcto, y lo que se pueda dedicar realmente a aguas profundas son, incluso como lo dice el propio documento oficialmente, aproximadamente 2.000 millones de dólares anuales. Entonces, realmente no hay, lo podríamos hacer, pero nos llevaría, pues obviamente, 5 o 6 veces más del tiempo que en el que se pudiera realmente desarrollar. Entonces, lo interesante es que si tomamos las decisiones ya, vamos a empezar a ver esos recursos a principios, mediados de la próxima administración. David, mucho se dice que esta es la oportunidad para que México haga reformas, para que haga cambios. ¿Dónde se debe abrir la inversión en materia energética? Pues mira, claramente, y creo que hay un cierto consenso entre académicos, consultores, cierto ámbito de políticos, etcétera, en donde claramente en las actividades industriales desde hace mucho tiempo se tendría que haber abierto. O sea, refinación, por ejemplo. Efectivamente. Todo lo que tiene que ver con lo que llamamos el downstream midstream, que es justamente el transporte, almacenamiento, refinación, etcétera. Ahí hay un ámbito de oportunidad interesante. Sin embargo, creo que ahí es un campo en donde se tiene que hacer la reforma definitivamente, abriéndolo a inversión de modo ordenado, porque las necesidades, como decía, de las cadenas industriales son distintas a la exploración y producción, pero concentrándonos en lo que realmente genera renta petrolera para México, que es la exploración y producción, ahí me parece que hay que distinguir entre los recursos convencionales y los recursos no convencionales. Y ahí me parece que hay que tomar medidas para lograr esta participación, sobre todo ahí donde necesitamos muchísima mayor participación en inversión extranjera, como aguas profundas. Yo he venido platicando en distintos medios, en conferencias y demás, que me parece que es buen momento para pensar en un operador petrolero también del Estado, digamos un Pemex nuevo, no una subsidiaria de Pemex, sino un operador petrolero nuevo que tenga las asignaciones petroleras de aguas profundas y que ese operador petrolero, que sea una empresa de participación estatal mayoritaria, pueda cotizar en los mercados de valores en México y en otros lugares. Y a partir de ahí, que ese operador que tenga un nivel de capitalización alto, de estos 15.000 millones de dólares que necesitamos anualmente, pueda a su vez contratar con consorcios internacionales en esquemas como se tienen en todo el mundo de producción compartida y se logre en estos 7, 8 años tener un nivel de producción importante en aguas profundas, porque si no, como lo comento, nos convertiremos claramente en un importador neto de hidrocarburos. ¿Un organismo nuevo sin sindicatos? A mí me parece que el ámbito ahora que se dialoga tanto sobre el tema de los sindicatos, me parece que el sindicato podría concentrarse en las actividades pues en donde hoy participa, pero creo que las variables que tenemos en aguas profundas hace que el tipo de operación, incluso en un diálogo con sindicatos, sea tan distinto que el rol del sindicato no sería pues francamente limitado. Aquí lo importante es que si no tenemos coinversión, si no hay inversión privada, simple y sencillamente no vamos a poder desarrollar con suficiente prontitud las reservas de aguas profundas en el Golfo de México. Ese es el tema fundamental. Sí, a mí me parece es el tema clave. O sea, cuando hablamos de exploración y producción en el contexto de la reforma, es clave que distingamos los distintos elementos, que seamos específicos. Las variables para aguas profundas, por el nivel de riesgo e inversión y tecnología que se tienen, son absolutamente distintas a lo que hemos venido desarrollando. No es como tener un ultraligero y compararlo con una nave espacial, ¿no? Es así la diferencia. Entonces, esto hace que la solución que debamos hacer para aguas profundas
sea distinta al del resto de las actividades, incluso exploración y producción, y por supuesto muy distintas respecto a las soluciones para las actividades industriales. Pues yo quiero agradecerte, David Enríquez, el que hayas tomado nuestra llamada. David Enríquez es profesor investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, también es consultor en materia petrolera. Doctor David Enríquez, gracias. Encantado, Sergio Lupita. Muy buenos días. Muy buenos días.